Quiero que le hagas RCP, ¿sí? No sea ciencia cierta que está muerta porque... ¿Lo hacemos juntos? Podría ser de ayuda, ¿de acuerdo? No creo que ayude. No creo que ayude. Este es Paris Bennett, de 13 años. Se negó a practicar la reanimación cardiopulmonar a su hermana de 4 años, Ella. La operadora del 911 le suplicó que intente salvar la vida de su hermana, pero la verdadera razón por la que el hermano mayor no cooperó es porque ocultaba un secreto muy perturbador. 5 horas antes de que el niño de 13 años llamara al 911, Ella vivía una vida tranquila y feliz con su hermano mayor y su madre soltera, Charity Bennett. Eran mejores amigos el uno del otro. El hermano mayor siempre estaba pendiente de su hermana pequeña. A menudo la vigilaba mientras dormía y la protegía con todo su amor. La niña admiraba a su hermano mayor y confiaba en él con todo su corazón. Pero la noche del 4 de febrero de 2007, todo cambió. Aquella noche, la niñera se marchó temprano mientras su madre aún estaba en el trabajo, por lo que la niña de 4 años y el niño de 13 quedaron solos en la casa. Y a las 23:42, el 911 recibió una inquietante llamada del hermano mayor. ¿Está sangrando en alguna parte? Sí, hay sangre en toda la cama. Mientras la policía y el personal médico acudían al lugar de los hechos, la operadora del 911 consiguió convencer al hermano mayor para que le haga RCP a su hermana. Ponle las manos en el pecho y sopla aire en su boca 2 veces. ¿Bien? Sí. 1, 2, 3, 4. Pero el problema es que Paris le estaba mintiendo a la operadora. Solo fingió que le hacía RCP a su hermanita. 5, 6, 7, 8, 9, 10. En 1999, en la tranquila ciudad de Abilene, Texas, Charity Lee Bennett estaba criando a su hijo, Paris Bennett, de 6 años. Desde muy pequeño, Paris dio muestras de ser superdotado y muy inteligente, con un coeficiente intelectual de 141. Destacaba en la escuela y sus profesores y compañeros lo adoraban. Para Charity, era el niño perfecto, y ellos eran la familia perfecta, pero la vida no siempre ha sido fácil. Antes de que Paris nazca, en 1993, su padre sufrió una grave crisis psicológica, por lo que la joven Charity quedó sola durante su embarazo y la crianza de su hijo. Sin pareja a su lado y con el escaso apoyo de su propia madre, Kayla, Charity se quedó sola, pero en lugar de dejarse caer, se armó de valor. Puso todo su empeño en criar a su hijo. Decidida a darle el amor y la estabilidad que ella nunca tuvo, a pesar de sus dificultades, las cosas iban mejorando. Charity y Paris desarrollaron un vínculo fuerte y hermoso como una familia de 2. Luego de 4 años, estaba por comenzar un nuevo e inesperado capítulo. La familia estaba a punto de crecer, y esta vez, con una hermanita para Paris. 12 de abril de 2002, nació Ella Bennett. Recuerdo cuando puse a Ella en los brazos de Paris. Él la miraba. Y yo me quedé esperando para ver cómo reaccionaba. Él tenía una enorme sonrisa en la cara y me dijo: «Oh, mamá, es preciosa». A medida que sus hijos fueron creciendo, Charity comenzó a notar las diferencias entre ellos. Ella era vivaz, valiente, sociable, el tipo de niña que lleva alegría donde sea que vaya. Paris, en cambio, era más tranquilo e introvertido. Era reservado y disfrutaba de su tiempo a solas leyendo o dibujando. Sin embargo, más allá de su carácter tranquilo e independiente, Paris asumió perfectamente su papel de hermano mayor. Quería a su hermana pequeña con todo su corazón, y eran inseparables. Ella adoraba a Paris con todo su corazón. Quería hacer todo lo que Paris hacía. Ella. Paris le elegía la ropa todos los días. Ella decía que él era su asesor de moda. Aquí Paris Bennett en directo. Informamos sobre la situación de Ella. Se sospecha que podría haberse ensuciado el pañal. Sí, se ensució el pañal. Ella. Charity tenía muchas preocupaciones por ser madre soltera de 2 hijos. Tenía 2 trabajos de camarera para poder llegar a fin de mes. Tenía mucha presión, pero su único objetivo era hacer todo lo posible para dar a Paris y Ella todo lo mejor. A pesar de su apretada agenda laboral, dedicaba todo su tiempo libre a sus hijos. La vida era buena para la pequeña familia, pero las cosas dieron un giro inquietante el 4 de febrero de 2007. Era el domingo del Super Bowl, una noche emocionante y ajetreada para los aficionados al deporte. Charity, que trabajaba en un bar deportivo local, tenía que hacer doble turno para poder atender a la gran cantidad de clientes que asistirían, así que contrató a una niñera para que cuide de Paris, de 13 años, y de Ella, de 4 años.
El bar estaba completamente lleno, y Charity trabajó duro durante toda la noche. Faltaban pocas horas para terminar su turno y volver a casa con sus hijos. Pero, de repente, unos policías entraron en el bar y empezaron a preguntar al personal por Charity. Hacia medianoche, unos policías entraron por la puerta principal del bar. Fueron al despacho del gerente. Y me llamaron. Me dijeron que habían herido a mi hija y les dije que tenían que llevarme con ella en ese momento. Charity estaba en estado de shock. Salieron rápido del bar y la policía la escoltó hasta su casa. Su mente iba a 1000 por hora. Intentó mantener la calma, aún sin saber qué les había pasado a sus hijos, y en concreto a Ella. Charity hizo todo lo posible por no imaginarse lo peor, pero la mirada seria de los policías, combinada con su inquietante tranquilidad, le produjo un escalofrío. Cuando por fin llegaron, Charity vio que su casa estaba bloqueada con cinta de precaución y rodeada por docenas de personas. Había policías por todas partes, camiones de noticias, vecinos. Toda la calle estaba iluminada. En ese momento, Charity supo que había ocurrido algo terrible. No soportaba no saber lo que había ocurrido, así que le suplicó a los policías que le digan lo que tanto temían revelar. Y en ese momento, su mundo se hizo trizas. Él había muerto. Charity no sabía qué hacer mientras veía cómo sacaban el cuerpo de Ella de la casa de la familia. Era una imagen desoladora. Estaba en una bolsa. La bolsa estaba cerrada hasta su barbilla. Y tenía sangre. Le salía sangre de la boca. Entonces empecé a gritar que sentía no haber estado allí con ella. Se la llevaron. Y entonces recuerdo que me derrumbé ahí mismo. Después de ver el cuerpo sin vida de Ella, finalmente se armó de valor para dirigirse a los detectives y preguntarles dónde estaba su hijo, qué le había pasado a Paris. Le dijeron que Paris ya estaba en la comisaría esperándola. Dejó escapar un suspiro de alivio al saber que Paris estaba vivo. Pero cuando subió al coche de policía para reunirse con su hijo, algo no encajaba. Había cierta frialdad en el aire. Estaba ansiosa por llegar, y su cabeza estaba llena de preguntas. Y lo que era aún más inquietante era que, en el fondo, había algo en ese momento que le resultó extrañamente familiar. Tenía la sensación de que la historia se estaba repitiendo. Y es que hacía 30 años, cuando Charity era solo una niña, su familia fue destrozada por un asesinato. Condado de Cobb, Georgia, 1980. Charity tenía 6 años cuando su padre y su madre, James y Kayla, dirigían un floreciente imperio de transporte por carretera. Se dedicaban al transporte y la carga nacional, una industria que facturaba miles de millones al año. Pero detrás del éxito y de su vida aparentemente perfecta, su matrimonio se estaba deteriorando. Tras años de caos, su inestable relación acabó en divorcio, lo que dejó a su única hija, Charity, atrapada en medio de sus batallas. Sin embargo, los padres de Charity se reencontraron sorprendentemente el 9 de marzo de 1980 y decidieron volar a Las Vegas para volver a casarse en una ceremonia fugaz. Por un momento, Charity pensó que su vida volvería a encontrar estabilidad. Pero el 11 de marzo de 1980, menos de 3 días después de haber intercambiado sus votos, su padre James fue encontrado muerto en su casa familiar. Cuando las autoridades llegaron al lugar, observaron 3 heridas de bala en la cabeza, el corazón y la espalda. Era claro que el asesinato fue un ataque dirigido, y las sospechas recayeron sobre la recién casada y madre de Charity, Kayla. Las especulaciones aumentaron cuando el nombre de Kayla volvió a aparecer en el testamento de James tras su nuevo matrimonio, ya que esto significaba que si algo le ocurría a él, Kayla heredaría el control de toda la empresa junto con su fortuna. Los investigadores también se plantearon si su asesinato era tal vez un golpe profesional vinculado al crimen organizado, y a partir de ahí los rumores se hicieron más fuertes. Se decía que Kayla había pagado $50,000 para que lo ejecutaran. Los detectives la interrogaron sobre el contrato de asesinato y Kayla admitió haber averiguado al respecto, pero alegó que solo había sido por curiosidad. Sin ninguna otra pista, Kayla se convirtió con rapidez en la principal sospechosa y la fiscalía pasó los siguientes 4 meses construyendo un caso contra ella antes de llevarla finalmente a juicio. Durante 11 días, los miembros del jurado escucharon todas las acusaciones y las pruebas, o la falta de ellas, y el veredicto fue de no culpable. Kayla salió del tribunal siendo una mujer libre. A los ojos de muchos, había tenido suerte.
Nunca se encontró oficialmente al asesino ni se recuperó el arma. Kayla volvió a su vida de lujo, ahora con el control total de su imperio empresarial. Comenzó a criar a Charity por su cuenta. Tras la absolución de su madre, Charity creció atormentada por la pérdida de su padre. Todos a su alrededor creían que su propia madre era la asesina de su padre. Y por mucho que todos intentaran proteger a Charity de verse afectada, los hechos la perseguían. Sus compañeros de clase se burlaban de ella sin parar. Los niños se acercaban y decían: «He oído que tu madre mató a tu padre». Fue algo que me persiguió toda mi vida. Mientras tanto, en casa, Charity se sentía abandonada por su madre. Con la ausencia de su padre, su madre, Kayla, comenzó a vivir una vida llena de lujos y excesos. Bebía y se drogaba mientras dirigía el negocio familiar, sin dejar tiempo para la pequeña Charity. Kayla sigue insistiendo en que no asesinó a su marido, el padre de Charity, y que le tendieron una trampa. Pero no importaba cuál fuera la verdad, porque la relación entre madre e hija seguía siendo tensa. Con el paso de los años, Charity se centró en su educación y acabó graduándose en el instituto con matrícula de honor. Pero a pesar de sus logros, seguía sin sentir el amor que tanto ansiaba de su madre. Bajo su tranquila apariencia, escondía un secreto. La presión, la pérdida de su padre y los años de soledad acabaron afectándola. Y buscó desesperadamente una forma de acallar el ruido a su alrededor. Durante los 4 años siguientes, Charity tuvo problemas con las drogas. Pero a los 18 años decidió empezar a luchar y se desintoxicó. Charity se recuperó, empezó a vivir una nueva vida y obtuvo un título universitario en Psicología del Desarrollo Familiar. Su búsqueda de un propósito se hizo aún más fuerte cuando descubrió que estaba embarazada de un niño. Entonces empezó un nuevo capítulo. Nació Paris y más tarde su niña, Ella. Aunque la maternidad dio a Charity una segunda oportunidad, nunca pudo superar del todo el trauma que sufrió de niña. La relación entre Charity y su propia madre, Kayla, siguió siendo complicada, y el dolor causado por la muerte de su padre resonó a lo largo de los años. Ahora había vuelto el mismo dolor, y con más fuerza que nunca. Décadas después, la noche del 4 de febrero de 2007, besó la frente de Ella por última vez antes de que se lleven a la niña en una bolsa para cadáveres. Horas después de que se lleven el cuerpo de Ella para examinarlo, Charity se sentó en la parte trasera del coche de policía y esperaba ansiosa a que llegaran a la comisaría. La tensión era palpable y no sabía qué esperar. Cuando llegaron, la condujeron a una sala de interrogatorios y por primera vez desde la muerte de Ella, vio a su hijo Paris, de pie al otro extremo de la sala. Y cuando vi a Paris, lo único que sentí fue mucha felicidad por ver a mi hijo. Porque era el único que me quedaba. Entonces empecé a abrazarlo y a llorar. Lloré una eternidad. Y en un momento me di cuenta de que él no me estaba devolviendo el abrazo. Y ahí fue cuando todo dejó de tener sentido. La frialdad de Paris hacia su propia madre y la muerte de su hermana desconcertaron profundamente a Charity. Algo no estaba bien. Cuando los detectives tomaron el relevo y empezaron a investigar, no tenían ni idea de lo inquietantes que serían realmente el crimen y Paris. Esa noche, sobre las 22:30, unas 2 horas antes de la llamada al 911, los niños estaban en su casa cuando Paris, de repente, convenció a la niñera para que se fuera a su casa antes, alegando que su madre iba a volver antes de lo previsto y que, a sus 13 años, él era lo bastante responsable como para cuidar de ella hasta que ella llegara. Ambas cosas eran falsas. Pocos minutos después, los 2 niños se quedaron solos en la casa, y las cosas se intensificaron con rapidez. 911 de Abilene. Hola, 911 de Abilene, adelante. hola, accidentalmente maté a alguien. ¿Crees que mataste a alguien? No, sé que lo hice. Me desperté y estaba alucinando. ¿Estabas alucinando? Sí, y pensé que mi hermana era un demonio, y la maté. Frenético y entre lágrimas, Paris parecía impotente ante la operadora al otro lado de la línea. La operadora instó al adolescente a que le hiciera RCP a su hermana, una sugerencia a la que él se resistió al principio, insistiendo en que era demasiado tarde. Quiero que la saques de la cama. No, sé que está muerta porque... ¿Quieres intentarlo conmigo? Podría ser de ayuda, ¿de acuerdo? No creo que ayude porque... Vamos, déjame ayudarte.
La operadora se vio obligada a suplicarle, ya que creía que el tiempo se estaba acabando para la niña, pero ya era demasiado tarde, aunque no lo supiera. Paris, Sí, sácala de la cama y ponla en el suelo. bueno, espera. Escúchame, Paris. Lo que quiero que hagas es que pongas tus manos en su pecho. Ajá. Y quiero que presiones 30 veces. Cuenta conmigo. La operadora siguió indicándole cómo hacer el procedimiento mientras esperaba a que llegaran los agentes, pero cuando lo hicieron, encontraron a Ella tumbada boca abajo, lo que significaba que no había señales de que le hubieran practicado RCP. Durante todo el tiempo que Paris estuvo al teléfono, solo había estado fingiendo. Nunca intentó salvar la vida de su hermana. Fui a verlo esa noche. Le dije, ya no te creo. Creo que mataste a tu hermana a propósito. De repente, se convirtió en una persona completamente diferente. Fue como si ya no tuviera que seguir actuando. Me miró y me dijo, no puedo creer lo estúpidos que son. Eso dijo. Se rió de mí. Durante su niñez, Paris siempre pareció un chico inteligente, tranquilo y de buenos modales, que se preocupaba por su hermana y la cuidaba. Pero ahora Charity mira hacia el pasado horrorizada y se pregunta si había algo que Paris escondía. Si hubo indicios de un comportamiento extraño o pistas de que podría haber sido capaz de algo así. Oye, no. Paris, ¿cuál es tu problema? La gente que ha tenido hermanos sabe que es normal que se peleen. A veces tienes que separarlos. El 95% de las veces se llevaban bien. Pero a pesar de los problemas que tenía con Paris, nunca pensó que pudiera hacerle daño a su hermana pequeña. 10 de febrero de 2007. El funeral de Ella se celebró en una iglesia local. Familiares, amigos y miembros de la comunidad se reunieron para despedirse, para recordar a una hermosa niña que se fue demasiado pronto. Ella quería ser cantante. Realmente no sé qué decir en un momento como este porque... Ella tenía mucha personalidad y siempre decía lo que pensaba. Ella simplemente le daba vida a todo el mundo. El pequeño pueblo de Abilene, Texas, estaba en shock. El horrible asesinato de Ella Bennett, de 4 años, no tenía sentido. Charity no sabía qué hacer. No solo perdió a su hija, sino que su hijo fue encarcelado por el asesinato. Mientras luchaba contra su dolor, todos los ojos estaban puestos en ella. Para la comunidad, era culpa de Charity que algo así hubiera ocurrido. Era culpa suya por crear un monstruo. Recuerdo que la gente hablaba sobre el tipo de libros que leía Paris y el tipo de videojuegos a los que jugaba. Creo que Charity se llevó la peor parte porque si leía un libro, la gente pensaba, ¿quién le consiguió el libro? O si jugaba un videojuego, la gente decía, ¿quién le permitió jugar a ese juego? Charity se llevó muchas críticas por su situación. La gente fue muy cruel con ella. Le preguntaban si ella era la madre del niño que, ya sabes. Más allá de las críticas de la comunidad, Charity estaba destrozada. Su primer amor, Paris, acababa de quitarle la vida a su segundo amor, Ella. Sentía como si hubiera perdido a sus 2 hijos. Pero la realidad es que Paris seguía vivo y ella seguía siendo su madre, a pesar de la cruel traición. Y al igual que todos en el pueblo, Charity nunca vio venir esto. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber qué le pasaba a su hijo para asegurarse de que se haga justicia por su hija. Hice que le hagan a Paris una verificación de psicópatas versión juvenil y luego la hice reevaluar. La persona encargada de hacer la prueba me dijo, mereces saber que tu hijo es un sociópata. Pero todo se complicó cuando Charity empezó a prepararse para el juicio. Con su hija de 4 años muerta y su hijo que era el responsable de haberle quitado la vida, tuvo que enfrentarse al hecho de que estar presente para uno de ellos significaría fallarle al otro. Cuando iba a hablar con un fiscal del distrito, tenía que ponerme en el papel de la madre de Ella. Cuando iba a hablar con un abogado defensor, tenía que ponerme en el papel de la madre de Paris. Y si intentaba juntar a Paris y Ella en mi mente, siendo la madre de ambos, llegaba a un estado parecido a la locura. El juicio comenzó casi un mes después del trágico suceso, y la situación no hizo más que empeorar para Charity, cuando se encontró de pie en medio de la sala del tribunal. En cierto momento, me senté en medio, porque no podía elegir un bando. Los 2 son mis hijos. Charity se enfrentó con la realidad.
y se dio cuenta de que no podía hacer nada para traer a Ella de vuelta. Sabía que debía tomar una de las decisiones más difíciles como madre. Y en ese momento, decidió permanecer del lado de Paris. Se negaba a abandonarlo, pero ya no lo veía como el niño inocente que una vez crió, sino como el asesino en el que se había convertido. Tenía que rendir cuentas de sus actos, y Charity decidió amarlo de una nueva manera. No intentaría salvarlo de la justicia, sino que se aseguraría de que la afrontara y recibiera ayuda psiquiátrica. Después de que Paris matara a su hermana, no intenté librarlo. Quería que Paris recibiera ayuda. El 15 de agosto de 2007, tras meses de juicio, Paris se declaró culpable de asesinato capital en un tribunal de menores. Se le impuso la pena máxima para un menor, 40 años. Ahora que Paris pasaría la mayor parte de su vida adulta en prisión, Charity le hizo una promesa. Le dije que pasara lo que pasara, siempre lo iba a querer. Y también le prometí que siempre haría lo mejor por ser una buena madre. Desde que Charity tiene memoria, su vida ha estado marcada por la tragedia. Pero ahora eligió un camino diferente. Eligió curarse enfrentándose a la verdad. Estoy cansada de que la historia se repita. He sido capaz de perdonar a Paris por la peor cosa imaginable. Pero la verdad es que nunca voy a estar cómoda con ello. Era hora de poner fin al patrón para que la historia deje de repetirse y tener una verdadera sensación de paz, para tener integridad. Ahora, Charity está decidida a apoyar a otras familias que atraviesan traumas. La noche que Ella murió, le hice la promesa de que algo significativo saldría de su muerte. Así que creé la Fundación Ella, para prevenir la violencia compartiendo nuestra historia. Charity es una defensora de la rehabilitación de las enfermedades mentales de niños y difunde la palabra sobre la necesidad de conseguir la ayuda adecuada para los niños que podrían estar yendo por el mal camino debido a una enfermedad mental no controlada. Hace todo lo que está a su alcance para asegurarse de que lo que le ocurrió a su familia no le vuelva a ocurrir nunca a nadie. La memoria de Ella sigue curando las heridas de la tragedia que definió a los Bennett durante casi medio siglo, y a través de la voz de Charity, Ella sigue ofreciendo una segunda oportunidad a las familias que han perdido la esperanza de curarse. Es verdad que Ella nunca volverá, pero esto la mantiene viva. Y no puedo cambiar a Paris, ni lo que ocurrió. Pero quizá, haciendo esto, pueda ayudar a cambiar al hijo de otra persona.